No somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Frase célebre del religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés Teilhard de Chardin. Con esta frase doy inicio al programa de espiritualidad, donde hablaré de la diferencia entre espiritualidad, doctrinas o credos. Si nos detenemos un momento para ver la diferencia entre un ser de doctrina, dogma, credo o religión y un ser espiritual, nos daríamos cuenta de que posiblemente seríamos más espirituales de lo que pensamos. Desde mi punto de vista, las doctrinas, los dogmas, religiones o creencias son de gran ayuda para el despertar de conciencia y el crecimiento espiritual, pero no es la espiritualidad en sí. Estando muy pequeña, yo recuerdo que buscaba algo más de lo que se me enseñaba en la catequesis de la primera comunión o lo que en mi familia se me enseñaba. Yo vengo de una familia muy católica, pero era como si yo no encajara con lo que se me enseñaba o que me hacía falta algo para no sentir ese vacío o ese no sé qué que yo no encontraba y no me sentía satisfecha con lo que estaba aprendiendo. Yo no tenía respuestas a tantas preguntas que yo tenía, y las preguntas por supuesto que eran muchísimas. La confrontación a Dios era bastante fuerte. Comencé mi búsqueda en diferentes iglesias o saber de Dios, y no me quedaba 1 o 2 días, no, me quedaba por muchísimo tiempo, por años, pero tampoco llenaron mi vacío y mucho menos dieron respuesta a esas dudas en todas esas doctrinas que yo seguía. Seguí buscando y mi búsqueda fue por mucho, mucho tiempo, hasta que al final me encontré con algo llamado espiritualidad, y esto sí llenó mi vacío y me dio respuestas a mis infinitas preguntas que yo tenía. Es como haberme encontrado de cara a mi fuente divina, Dios, Jesús, universo, como lo queramos llamar. Es como si me hubieran quitado una venda de los ojos y poco a poco, porque no es fácil, aún sigo aprendiendo y pienso que hasta el último día de nuestra vida estaremos aprendiendo. Y vuelvo y repito, no es fácil abandonar tantos paradigmas o creencias que se nos ha enseñado, pero poco a poco he ido reemplazando mi mala actitud por una nueva actitud. Es como coger un panal de huevos, pero imaginémoslo lleno de mentira, rabia, odio, impaciencia, lo que cada uno honestamente sabemos que tenemos, e ir sacando, por ejemplo, la impaciencia y metemos la paciencia. Saquemos de ese panal, o sea, nuestra mente, el odio y metemos el amor. Exactamente empecé a actuar y permitir que el universo me ayudara con todos estos cambios, que no son fáciles, pero tampoco imposibles. Solo es cuestión de pensar, querer y actuar. Y lo más difícil es actuar. Y con todo esto comprendí la diferencia entre espiritualidad, doctrinas o creencias. Hay personas que viven una espiritualidad muy profunda fuera y dentro de una religión. Y podemos ver personas que pertenecen a instituciones religiosas, pero que no viven realmente una vida espiritual, viven en un rol o en una simple repetición mecánica de ceremonias y labores, pero desconectados de su verdadera esencia. Y así podríamos decir que una máquina de coser no me hace modista o diseñadora. Es lo mismo en una doctrina, no nos hace espirituales. Todos, pero todos, absolutamente todos somos seres espirituales, solo que no hemos despertado, no nos hemos permitido abrir nuestras mentes y romper con tantas creencias. Muchas personas en todo el mundo se encuentran divididas a causa de guerras por las creencias religiosas, porque cada una de ellas se consideran las únicas poseedoras de la verdad, y esto lo hacen inconscientemente por proteger su genealogía, las creencias de sus antepasados, las enseñanzas que nos han dado en nuestras casas. La espiritualidad no tiene nada que ver con creencias. La espiritualidad tiene que ver con nuestro estado o evolución de conciencia. Esto determina cómo actuamos ante el mundo y en el mundo. Y con esto me estoy refiriendo a los seres humanos, animales, naturaleza y el universo entero. Es comprender que el ser humano que tengo al frente y todo el universo que tengo al frente que me incomoda o me molesta también es
parte de la espiritualidad, que son seres espirituales, y solo se nos está dando las lecciones o enseñanzas que no hemos podido trascender. Podríamos decir que se trata de egos que se esconden en doctrinas y dogmas por tener la razón cada una de ellas, y egos que se ocultan en nosotros y usamos este ego subconscientemente para reñir o entrar en conflictos con las personas que pensamos que nos molestan o nos hacen daño. A continuación voy a dar algunas reflexiones y con estas reflexiones nos daremos cuenta de que somos y podemos ser más espirituales de lo que pensamos. Las doctrinas son causa de divisiones, la espiritualidad es causa de unión. La doctrina inventa, la espiritualidad descubre. La doctrina reprime, la espiritualidad trasciende. La doctrina habla del pecado y culpa, la espiritualidad habla de causa y efecto. La doctrina da miedos, la espiritualidad da paz. La doctrina es para los que necesitan ser guiados, la espiritualidad para los que escuchan su guía interior. La doctrina es creencia, la espiritualidad es sapiencia. La doctrina es para controlar a la población, la espiritualidad es para despertar al individuo. La doctrina es multiplicidad, la espiritualidad es unicidad. La doctrina sigue un libro sagrado, la espiritualidad descubre lo sagrado en los libros. La doctrina es búsqueda, la espiritualidad es encuentro. La doctrina no indaga ni cuestiona, la espiritualidad lo cuestiona todo. La doctrina no es una, sino cientos. La espiritualidad es una y está en cada ser. La doctrina es ritual, la espiritualidad es la esencia. La doctrina es pasajera, la espiritualidad es eterna. La doctrina promete para después de la muerte. La espiritualidad se compromete aquí y ahora. La doctrina es un encierro en la tradición, la espiritualidad es la libertad en la conciencia. La doctrina sueña con la gloria y el paraíso, la espiritualidad se vive en la realidad. La doctrina diaboliza al mundo, la espiritualidad enseña a amar al mundo. La doctrina busca a Dios en el exterior, la espiritualidad encuentra a Dios en su interior. La doctrina cree en la vida eterna, la espiritualidad es vivir el eterno presente. La doctrina es adoración, la espiritualidad es meditación. La doctrina se ocupa del hacer, la espiritualidad se ocupa del ser. La doctrina vive de la emoción y el pensamiento. La espiritualidad vive de la conciencia y la intuición. La doctrina te busca para que creas y la espiritualidad tienes que buscarla. Desde este punto de vista y de acuerdo a la espiritualidad, debemos hacer cambios desde adentro de nosotros hacia afuera y no esperar el cambio de nuestros semejantes hacia nosotros. Mi invitación es a ser la mejor versión de nosotros mismos, respetando y tolerando la diferencia entre nuestros semejantes. Recordando que no es quien tenga el más saber de Dios, sino quien hace lo de Dios. La espiritualidad para mí es el encuentro directo con la divinidad, es verlo en nuestros semejantes y sobre todo en las personas que creemos que nos hacen daño o no nos caen bien. Reconocer que estas personas nos dan las enseñanzas perfectas, que si nos molestamos con estas personas es porque es un espejo de nosotros mismos. No quiero ni ofender ni herir a nadie, solo estoy dando mi punto de vista y lo que ha funcionado para mí. Recordemos que no es lo que nos sucede, es qué hacemos con lo que nos sucede. Recuerda de darle like si te gustó, suscríbete para que te lleguen las notificaciones del próximo video, comparte este video para que otras personas se puedan beneficiar de él y así ayudamos un poco a sanar tantos corazones dolidos. Recuerda que quien te habló fue Nidia González Lenis. Un abrazo y hasta pronto.